¿Cómo te has motivado para presentarte de nuevo a la alcaldía de Lucena? ¿Qué valor diferencial tiene Juan Pérez? Bueno, son muchos los estímulos que han provocado que finalmente me presente, ¿no?, de nuevo a revalidar la alcaldía de Lucena. Han sido durante el verano pasado, lo he estado madurando, meditando, y yo creo que entre esos estímulos destacaría varios. Uno primordialmente, que es la aprobación en el mes de septiembre de la Agenda 2030. Como sabes, es una herramienta de planificación estratégica, o diríamos el tercer plan estratégico de Lucena. Estamos ya terminando el segundo plan estratégico. Fruto de ese segundo plan es el Pabellón del Oeste 1, o incluso el Parque Europa, que ya lo estamos acabando, o el carril bici, que vamos a empezar de inmediato, y bueno, y nace este tercer plan estratégico, que nos va a llevar hasta el 2030. Bueno, pues la idea era, bueno, pues intentar aportar mis conocimientos para favorecer y colaborar en la implantación de este nuevo proyecto apasionante para Lucena, y que la va a posicionar como una ciudad de vanguardia. Y el carácter diferenciador, decían, ¿no? Bueno, yo creo que realmente que puede ser, en todo caso, mi forma de ser o mi forma de entender la vida política. Yo la entiendo con sencillez, con honestidad, con honradez, pero también con fortaleza, con ganas de seguir aportando cosas. Yo creo que también la experiencia es un valor añadido, pero no solamente en el ámbito de proyección hacia la ciudadanía, sino también personal, ¿no?, porque me permite, pues, tener una visión amplia de lo que es la administración local. Me permite, a lo largo de estos años, conocer los distintos procesos, conocer las distintas metodologías de trabajo para finalmente alcanzar los objetivos. Eso me da seguridad a mí, pero yo creo que también esa experiencia también se traduce y se transmite a la ciudadanía. Y si me permite, volviendo un poquito atrás, pues me dejaba dos cuestiones más, no solamente la Agenda 2030, también ilusión. Ilusión por seguir haciendo cosas, por seguir aportando cosas, ideas, programas, iniciativas, por y para Lucena. Y evidentemente no puede ser también de otra manera, ¿no? Es el apoyo incondicional de mi familia. Ellos han sido también baluarte para que finalmente tomara esta decisión, que la tomó con pasión y evidentemente con muchísima ilusión, como ya te he dicho. Bueno, Lucena es muy amplia. ¿Qué proyectos sería más ilusión llevar a cabo o continuar? Bueno, tú lo has dicho. Lucena es muy amplia, por tanto, un sinónimo, diríamos, si me lo permite, porque no como tal lo es, sería muy diversa, ¿no? Entonces, destacar un único proyecto yo creo que no sería justo. Yo creo que son muchos los proyectos que hay que intentar seguir impulsando. Te he nombrado antes la Agenda 2030. En la Agenda 2030 hay 48 proyectos a desarrollar a lo largo de los próximos años, no solamente en este mandato. Pero bueno, si me tengo que quedar o citar alguno, pues yo te citaría el río Lucena, recuperar el río Lucena como un entorno paisajístico. Citaría algo en el que ya venimos trabajando, pero que todavía no es una realidad, y ya quisiera yo que lo consigamos en breve, que es los terrenos de Morana. Te citaría también el impulso también y la consolidación de todas las políticas de igualdad, de diversidad educativa, formativas, culturales, turísticas. Destacaría el hecho, que creo que es algo también importante, el trasladar la Escuela de Música y Danza, porque el trasladar la Escuela de Música y Danza, el buscar un nuevo espacio, es porque hay una demanda ciudadana, es porque hay inquietud ciudadana, precisamente por la música y por la cultura. Y eso da paso también después, evidentemente, al Conservatorio Profesional de Música. Bueno, pues es otro proyecto importante. Destacaría también todos los planes, porque hay que impulsar esos planes, hay que seguir impulsando y trabajando en los planes, que son tremendamente ambiciosos. No se nos olvide, el plan de accesibilidad, el plan de vivienda, el plan de salud, el plan de igualdad, el plan de barrio o el plan de movilidad urbana. Todos esos planes incluso han conseguido, ¿no?, permitir evolucionar, pero han permitido también algo importante, y es que podamos alcanzar fondos europeos. Esos planes han sido determinantes para otro plan, que es la agenda urbana, la planificación estratégica. Yo creo que todo está cohesionado, ¿no? Por tanto, todo ese tipo de proyectos e iniciativas serían interesantes. Yo también hablaría de un plan de emprendimiento o un plan para el comercio, en definitiva, de dinamización también de la economía local, porque yo me siento orgulloso
y hablo no en primera persona, yo tendría que hablar en primera persona, pero no de singular, de plural, con todo el equipo. Nos sentimos orgullosos de la capacidad de gestión y de innovación empresarial, y nos sentimos orgullosos de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Desde el Grupo Socialista se promueve mucho la participación ciudadana. ¿Qué peticiones de los ciudadanos os gustaría llevar a cabo? Bueno, fíjate que para nosotros el tema de la participación ciudadana es esencial. Y te voy a decir por qué es esencial. Porque nosotros creemos en un modelo de gobernanza que nos ha llevado hasta aquí, que es la planificación estratégica. En el año 2003, cuando eso eran palabras muy raras, pues nosotros apostamos por la planificación estratégica. Hoy lo hacen muchas empresas, hoy lo hacen otros gobiernos, pero son muy poquitos. Lo he dicho muchas veces, pero me tengo que enorgullecer de eso. Muy poquitos los municipios españoles que pueden hablar de 3 planes estratégicos. Bueno, pues como te decía, precisamente la estrategia EDUSI, esos fondos de 5 millones más 1.200.000 que tiene que aportar el Ayuntamiento, 250 para ser exacto, el Ayuntamiento de Lucena, vienen precisamente de la participación ciudadana. Era esencial conseguir esa estrategia, esa subvención, si había de fondo una participación ciudadana, y esa era la planificación estratégica. De hecho, hicimos también un plan, un reglamento de participación ciudadana cuando todavía ni siquiera el gobierno de la Junta de Andalucía lo tenía elaborado. Te estoy hablando de hace 4 o 5 años. O sea que creemos firmemente en la participación ciudadana, y la Agenda 2030 se sustenta evidentemente en la participación ciudadana, generando esos proyectos de los que ya te he hablado, en distintas dimensiones, porque hablamos no solamente de la dimensión territorial, hablamos de la dimensión social, de la dimensión económica y hablamos de la dimensión medioambiental. Hablamos en definitiva de la sostenibilidad, pero la participación ciudadana también se tiene que sustentar en el asociacionismo. En las asociaciones de cualquier índole. Afortunadamente Lucena tiene fortaleza, tiene vitalidad en el ámbito del asociacionismo. También, por supuesto, las asociaciones vecinales. Y de alguna manera, todas esas herramientas que nos permiten interactuar con la ciudadanía. Herramientas que nos permiten conocer cuáles son sus expectativas, herramientas informáticas, incluso en la propia web, que nos permiten conocer realmente cuáles son sus proyectos, sus propuestas, o sus quejas o sus demandas, ¿no? De hecho, incluso llegamos a crear, y existe, una comisión precisamente de quejas y sugerencias que va también encaminado y sustentado en el tema de la participación ciudadana. Fundamental. Hoy en día no se puede concebir un desarrollo de una ciudad sin detrás no hay la implicación de la ciudadanía. ¿Qué nuevas iniciativas, cosas que sean novedosas dentro del programa electoral del Grupo Socialista? Cuando nosotros elaboramos la planificación estratégica, es decir, la Agenda 2030, lo hicimos sustentados en el segundo plan estratégico. De hecho, no habíamos concluido, estamos concluyendo ahora con la EDUSI ese segundo plan estratégico, y nace este. Es decir, que este nace, precisamente florece de la base de ese plan estratégico. Por tanto, lo que estamos es expandiendo, es decir, evolucionando, pero seguimos con el mismo modelo de trabajo, intentando diversificar y alcanzar a todos los sectores de la población. Para mí es fundamental la cohesión territorial, para mí es fundamental llegar y fortalecer el crecimiento de nuestras aldeas. Entonces, nosotros hemos trabajado nuestro programa desde una serie de líneas. Yo diría, son 6 líneas: la Lucena verde, la Lucena digital, la Lucena social, la Lucena joven, que es importante, la Lucena innovadora, la Lucena patrimonial, defensa de nuestro patrimonio, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, material e inmaterial. Y finalmente, ahora lo hemos titulado así, ahora los barrios. Esas son nuestras grandes líneas, que al final fructifican en 150 medidas, porque teníamos un programa y teníamos 24 páginas. Si no, no hubiésemos ido a más medidas, evidentemente. Hemos tenido que ir recortando, algunas hemos hecho un poco más genéricas, para que finalmente, bueno, después podamos ir desarrollando, ¿no? y concretizando ese tipo de las distintas actuaciones. Porque al final, con esas 150 medidas, junto con las medidas que tenemos para Jauja y Las Navas, estamos hablando de más de 200 medidas
para desarrollar a lo largo del próximo año, que no son esas, sino son más, porque después están todas las que estamos desarrollando actualmente, que iremos desarrollando a lo largo de este año y de años venideros, porque es un plan de trabajo que ya tenemos establecido y, por supuesto, y está previsto en la planificación presupuestaria que desarrollemos cada año, y por supuesto todas aquellas que van surgiendo, porque evidentemente surgen del día a día. Cuando yo te hablo, soy un defensor, creo que se ha notado ya, de la planificación estratégica de la agenda urbana, pero que cuando yo te hablo precisamente de la agenda urbana no es un documento estanco, es un documento vivo, porque la sociedad evoluciona y con ella tienen que ir evolucionando también los proyectos. Todo eso se tiene que incorporar en nuestro programa de gobierno. La lista electoral la completan personas menos conocidas o populares. ¿Cómo se ha confeccionado esta lista? Bueno, primero desde las bases, es decir, desde el propio partido. Nosotros hemos creado distintos grupos de trabajo para distintos planes o planificación o estructura, y en este caso pues creamos una comisión de listas integrada concretamente por 6 personas. Y ahí lo que hemos ido trabajando, hemos estado como 2 meses y medio, 3 meses trabajando en esa comisión de listas, reuniéndonos aproximadamente de 2 a 3 veces semanales. Estábamos trabajando para intentar conseguir una lista que fuese equilibrada, pero equilibrada no solamente desde el punto de vista generacional, que lo es, sino también desde el punto de vista de lo que es la experiencia en la gestión municipal, y por otro lado complementar con otros ámbitos que nos permitieran, con otros sectores, que nos permitieran de alguna manera pues hacer más uniforme todo el modelo de gestión y de gobierno municipal. Hemos, yo creo, alcanzado una lista muy heterogénea, muy cohesionada, y una lista de mujeres y de hombres que evidentemente van a trabajar. Yo creo que eso ya es contrastado, pero lo reitero, y para Lucena, para que finalmente alcancemos los objetivos que pretendemos. En muchas ocasiones se gestionan proyectos que pueden salir mejor o peor. ¿Cómo se gestiona ese litigio con los otros grupos políticos o con la ciudadanía? Bueno, afortunadamente, pues yo creo que en toda acción de gobierno debe prevalecer también el diálogo, con independencia de la posición que tengan, ¿no? Ser capaces de dialogar para finalmente alcanzar consenso, el mayor consenso posible. De hecho, hemos sido capaces, hemos demostrado, no solamente en este mandato, en mandatos anteriores, que somos capaces de alcanzar ese consenso. Y precisamente somos capaces de alcanzar ese consenso en los momentos decisivos, en los grandes proyectos de ciudad. Porque ahí todos somos capaces de aunar esfuerzos precisamente para alcanzarlos. Se trata de eso, de buscar siempre el diálogo y el consenso. Y bueno, lo hemos hecho también con la crisis sanitaria derivada del coronavirus, ¿no? Sanitaria, económica, social, de todo tipo. Pero ahí fuimos capaces de ponernos de acuerdo en muchísimas medidas, en crear un plan de emergencia social, de emergencia sanitaria, que permitiera llegar a todos los sectores de la manera más rápida y diligente posible. Fuimos capaces de crear comisiones de trabajo precisamente para abordar y aportar ideas y sugerencias y propuestas que permitieran también hacer frente a una situación que evidentemente era no solamente inesperada, sino que era impensable por parte de la ciudadanía. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que no iba a haber de la noche a la mañana en nuestras casas, en nuestros domicilios, sin saber qué podía pasar? Bueno, pues fuimos capaces de trabajar en esa línea para alcanzar acuerdos. Yo creo que esa es la parte importante, el intentar siempre conseguir, con independencia, insisto, de la posición política que tengas, me refiero a posición política, mayoría absoluta, mayoría simple o incluso un gobierno de coalición, lo importante es ser capaces de tener espíritu de diálogo y de consenso. ¿Qué problemas crees que preocupan a los lucentinos a día de hoy? Bueno, yo creo que hay muchos problemas que nos preocupan. Yo me planteo en esta pregunta, me plantearía o me pondría en esa posición, ¿no? ¿Qué problemas, qué cuestiones me preocupan? Bueno, a mí me preocupa el tema del empleo, evidentemente. El empleo juvenil, pero también el empleo para las personas mayores de 45 años que tienen serias dificultades para poder acceder a un empleo digno. Me preocupa evidentemente la vivienda,
son muchas las personas que piden poder acceder a una vivienda, si no en régimen de propiedad, en régimen de alquiler. Me preocupa eso también. Yo creo que eso también es algo que preocupa a nuestros vecinos y vecinas, pero nos preocupa evidentemente la prestación de servicios básicos y esenciales. Y yo diría también, nos preocupa la salud. Ahora yo de luego lo hago con más rotundidad si cabe, ¿no? Nos preocupa la salud y también los temas medioambientales, evidentemente. Estamos viviendo, está claro, hay una crisis o una situación, un cambio climático clarísimo que está derivando después en situaciones verdaderamente alarmantes y preocupantes, no solamente por el tema de la sequía, sino lo que conlleva toda esa situación de sequía que estamos ahora mismo padeciendo. ¿Qué planteamiento tienen en política de pacto? ¿Habrá más guerra que consenso? Bueno, vamos a ver. Yo te decía hace un ratito que hemos creado distintos grupos de trabajo en distintas líneas, en distintos ámbitos, en distintos ambientes, y sobre todo, evidentemente, hemos creado también un grupo de trabajo para planificar lo que es, en este caso, la campaña electoral. Nosotros vamos a trabajar para intentar convencer a los lucentinos y a las lucentinas para que nos puedan depositar su confianza mayoritaria. Si conseguimos eso, no habrá que hacer pactos. Eso no significa, el tener una mayoría absoluta, no significa aplicar la ley del rodillo, ni mucho menos. Yo creo que nosotros hemos demostrado, el Partido Socialista, en estos años, durante todo este siglo, porque ese es nuestro lema, seguimos avanzando, seguimos construyendo la Lucena en el siglo XXI. Pues a lo largo de todo este siglo hemos gobernado de muchas maneras. Hemos gobernado en minoría, en 2 ocasiones, hemos gobernado con mayoría absoluta y hemos gobernado en coalición. O sea que tenemos experiencia en todos los sentidos. Y yo creo que en ningún momento, en ninguno de los supuestos, se aplica rodillo, sino todo lo contrario. El diálogo, el consenso. Bueno, pues ojalá consigamos eso. Y si no lo conseguimos, pues vamos a esperar los resultados de las elecciones. Evidentemente habrá que ver cuál es el arco político, arco municipal, qué partidos son los que al final tienen representación, qué representación tienen, y a partir de ahí analizar, valorar, estudiar, negociar y, depende de las circunstancias, pues alcanzar lo que te decía, poder alcanzar finalmente la alcaldía, porque lo único que me mueve a eso es seguir trabajando y entregándome en cuerpo y alma por y para Lucena. ¿Qué le diría a los lucentinos para que votaran al Partido Socialista el próximo 28 de mayo? Bueno, pues yo le diría a los lucentinos, en primer lugar, que presentamos un programa de gobierno muy trabajado, muy elaborado durante muchísimo tiempo, con muchas personas que han participado, con colectivos, con asociaciones, intentando reflejar realmente sus inquietudes y sus propuestas. Pero presentamos también un proyecto, como te decía al principio, que evoluciona, que sigue creciendo y que sigue permitiendo que avancemos y podamos construir la Lucena del siglo XXI. Yo puedo ofrecer a los lucentinos lo que siempre he ofrecido, y es trabajo, dedicación, esfuerzo, generosidad, transparencia, mirar también a los ciudadanos, a la ciudadanía, con una mirada limpia y nítida, y sobre todo con mucha vocación de servicio. Yo creo que esa es mi seña de identidad, esa es la seña de identidad del equipo al que represento, del equipo de mujeres y de hombres y mujeres a los que represento, y evidentemente vamos a seguir trabajando precisamente con pasión por Lucena.